Bienvenidos, sembradores. Soy Felipe, su siervo de Radio Nueva Vida, and I want to begin today by thanking each and every listener who responded to God's Spirit during our spring radiothon. Me gustaría comenzar el día de hoy dándoles gracias a todos y cada uno de los que respondieron al Espíritu de Dios durante nuestro radiotón de primavera. Gracias, gracias, gracias. May the favor of our Lord rest upon you and all those you love. Que el favor de nuestro Señor pose sobre usted y sus seres queridos. Gracias, Señor, por sus sembradoras. Y Señor, te damos gracias por sus sembradores. In seeking God during the radiothon, I felt like the Lord asked me to turn to an obscure Old Testament book of Nahum, chapter 1, verse 7, which says, ¿Sabe que al buscar de Dios durante el radiotón sentí que el Señor me dirigió a leer en un pasaje que yo llamaría oscuro del Antiguo Testamento, en el libro de Nahum, capítulo 1, versículo 7, donde nos dice, el Señor es Dios, fortalece en el día de tribulación, en Él conoce y Él conoce a los que en Él confían. This verse brought a lot of encouragement during a recent radiothon. Y sabe que este versículo me dio mucho ánimo durante el reciente radiotón. On the first day of the radiothon, I felt like the Lord showed me a picture of a large ship going across the ocean. Sabe que el primer día del radiotón sentí que el Señor me mostraba una visión de un barco enorme cruzando el océano. The ship was going through very large swells. El barco se encontraba cruzando por enormes olas impulsadas por los fuertes vientos. Going up and down. Subía y bajaba. But the Lord said, even though they have these big waves, these large waves, the ship would make it to the destination and its voyage would be successful. Pero en esta visión el Señor me confirmaba que a pesar de esas enormes olas, el barco llegaría a su destino, que su navegación sería exitosa. This picture was referring to the radiothon. Y esa visión era una referencia al radiotón. Radio Nueva Vida was the ship. Radio Nueva Vida siendo el barco. The radiothon was the ocean. Y el radiotón el océano. With many ups and downs. Con muchas altas y bajas. And indeed, there were many ups and downs. Y sabe que de hecho pasamos muchas altas y bajas. Recently, a team member suffered the death in their family, and there were 2 severe auto accidents and sicknesses. Hace poco, un miembro del equipo sufrió el fallecimiento de un familiar y hubieron 2 accidentes automovilísticos severos y enfermedad. There were a lot of waves, but with God's help, we made it to the harbor safely. Hubieron muchas olas, pero con la ayuda de Dios pudimos llegar al puerto seguros. El Señor es bueno, una fortaleza en momentos de tribulación, y Él conoce a los que en Él confían. During the radiothon, God's Spirit was at work. Y sabe que durante el radiotón el Espíritu de Dios estuvo obrando. Doing things that only He could do. Haciendo obras que solo Él puede hacer. Like this testimony from Los Angeles on Friday where a listener honestly shared. Como nos comparten en este testimonio de Los Ángeles el viernes, donde un oyente nos comparte con toda honestidad. Los he estado escuchando por 2 meses y cuando empezaron el radiotón me llegó el deseo de ser sembrador. Pero la verdad les digo que me daban muchos nervios llamar. Y conforme pasaban los días me daba todavía más nervios nomás de pensarlo. Pasó la primera semana y mi corazón palpitaba rápido cuando lo pensaba. Hasta que un día dijeron al aire que ya era el último día de radiotón. Y yo le pedí a Dios que me diera la fortaleza, la confianza y el ánimo para hacerlo. Y sí que me los dio. Gracias a Dios, ahora ya soy sembrador. Because of immigration and other issues, so many people are fighting fear. Y sabe que a causa de la situación migratoria y otros problemas hay muchas personas que están luchando con el miedo. But as Carlos shared, God is helping people overcome fear by giving them strength, confidence, and courage. Pero como Carlos lo compartía, Dios les da de su ayuda a las personas que para superar el miedo y les da de su fortaleza, confianza y ánimo. The second radiothon testimony made me bow in reverence to God for the creative ways He is using the radio to change lives. Sabe que este segundo testimonio de Radiotón me impulsó a postrarme en reverencia delante de Dios por la manera tan creativa que Él está usando a la radio para cambiar vidas. A listener in San Jose, California, shared, Un oyente de San José, California, nos compartió:
Yo emigré de Colombia hace 14 meses y me encanta escuchar música de salsa, que es mi estilo de música favorito. Me puse a buscar una estación de radio en español que tocara salsa y así me topé con Radio Nueva Vida. La verdad, al principio a mí no me gustó y le cambié, pero eventualmente la volví a poner en Radio Nueva Vida. Pero luego le volví a cambiar a una estación secular. Y resulta que cada vez que me subía a mi carro, otra vez estaba puesta Radio Nueva Vida. Yo le cambiaba y le cambiaba. Por lo menos 7 veces hice lo mismo. Pero no, al final siempre se regresaba a esa misma estación. Para no hacerles la historia larga, les comento que comencé a buscar una iglesia. Empecé a congregarme y le entregué mi vida a Cristo. Me bauticé y ahora digo, soy nueva creación. Soy un hombre nuevo. Ahora sirvo en la iglesia como mujer y asisto a estudios bíblicos. Gracias, Radio Nueva Vida, por darlos las buenas nuevas del Evangelio. When I read where he said, I tried at least 7 times to switch, but each time God brought him back so that he could find Christ and become a new creation, a new man. Me gusta mucho cómo nos cuenta que trató de cambiar la estación al menos 7 veces, pero el Señor de alguna manera regresaba cada vez que él prendía su carro a la estación y así él conoció del Señor Jesucristo y se hizo una nueva creación, un hombre nuevo. And I thought, this is God at work. Y yo sabía, esa es la obra de Dios. And I'm grateful his hand of encouragement helped us get through the many waves, the ups and downs, so that we could have a successful radiothon. Y por eso digo que estoy muy agradecido de que su mano de ánimo nos ayudara a pasar por las altas y las bajas en estas olas enormes para que pudiéramos tener éxito en el radiotón. Yes? Sí, el Señor es bueno, una fortaleza en los momentos de angustia, y Él conoce a los que confían en Él. If you're going through the ups and downs of life and live in Southern California, y ahorita te digo que también tú, si estás yendo por altas y bajas de la vida y vives en el área del sur de California, I would like to invite you to our next Toque de Sanidad gathering to be held pues me gustaría invitarte a ti que estás escuchando a nuestro próximo evento de Un Toque de Sanidad. Esto será en el área de Orange County el miércoles 23 de abril a las 7 p.m. en Garden Grove. Estará ministrando Roy de la Garza y Erickson Alexander Molano. Toda la información está en nuevavida.com. A salvation message will be clearly presented. Vamos a compartir el mensaje de salvación. So bring your lost loved ones. Así que le animamos a que lleve a sus seres queridos que aún están perdidos. Erickson will lead us into God's throne room with worship. Erickson nos va a dirigir al trono de Dios con alabanzas. And I'm looking forward to personally praying with you. Y yo estoy muy entusiasmado de poder orar personalmente con usted. So many today are fighting fear and other demonic enemies. Y es que yo sé que muchos que están luchando con miedo y otros enemigos demoníacos, Robbers stealing our souls, peace and joy. que roban la paz y el gozo de nuestras almas. The Prince of Peace wants to touch us with his love and tranquility. Y el príncipe de paz quiere tocarnos con su amor y tranquilidad. If he urges you to come, set aside the time to gather under the banner of his love. Así es que si Dios te está animando a ti a ir a este evento, te invito a que apartes la fecha y la hora también para reunirte bajo el estandarte del amor de Dios. Esto es Un Toque de Sanidad, miércoles 23 de abril a las 7 p.m. La dirección es el 101231 en Chapman Avenue en Garden Grove. I look forward to meeting with many of you who can now hear us on 91.1 in Los Angeles and 92.7 in Orange County. Estoy muy entusiasmado de poder encontrarme con muchos de ustedes que nos pueden escuchar en la 91.1 en Los Ángeles y en la 92.7 en el condado de Orange. See you soon. Nos vemos pronto. You know, Sunday is Easter, Sabe que este domingo ya es Pascua, the most important day of the Christian calendar. el día más importante del calendario cristiano. In seeking the Lord about preparing our hearts for this special day, I recalled how distant I felt from him
these past 2 weeks. Y sabe que al buscar de Dios con respecto al tema de preparar nuestros corazones para ese día especial, me acordé de cuando yo estaba tan distante de Dios estas 2 semanas que pasaron. And I remember when I was at church and the worship band was playing very spiritually meaningful songs. Y me acuerdo que estando en la iglesia, el grupo de alabanza estaba tocando alabanzas con mucho valor espiritual. But I asked the Lord, Pero yo, sin sentir nada, le pregunté a Dios, ¿por qué me estoy sintiendo mal, Señor? Ayúdame, porque no te veo. Y me sentía mal por dentro. God delights in passionate people who love Him, Y es que Dios se deleita al ver personas apasionadas por Él, whose hearts can grasp the great significance of His work on the cross. que tienen corazones que perciben el gran significado de su obra en la cruz. But from time to time, I feel the lukewarmness described by Jesus in the 3rd chapter of Revelation. Pero sabe que también, de vez en cuando, siento la tibieza de la que Jesús describe en el 3er capítulo de Apocalipsis. So I told the Lord, Así es que yo le dije a Dios, Señor, me siento tibio, ¿qué hago? and I felt Him say, Y sentí que Él me respondió, pídeme que te quite la dureza de tu corazón, toda incredulidad, cualquier estorbo que te separe de mí. which I quickly did. Y yo pronto lo hice. By now, the worship music was ending, Ya para ese entonces el grupo de alabanza en la iglesia estaba terminando. but something began to stir within me. Pero algo comenzó a moverse dentro de mí. I began to sense God's Spirit. Empecé a percibir al Espíritu de Dios. Gently at first, but it became stronger and stronger. Primero suavemente, pero luego más y más fuerte. And I began to weep, Al punto que comencé a llorar. quietly at first, Primero lloraba en silencio, but soon it was louder and louder. pero pronto lloraba más y más fuerte. And I remember thinking, people are going to think I'm weird. Y sabe que yo sí pensé que la gente iba a pensar que yo era un raro por estar llorando. But I cared more about wanting God than what others thought. Pero yo me seguí llorando y poniendo atención en lo que Dios quería y no en lo que los demás pensaran. And I knew this was God. Y yo sabía que ese era el Espíritu de Dios. He had answered my prayer. Estaba respondiendo mi oración. The pastor asked for us to wait before God's Spirit. El pastor dijo que esperáramos ante el Espíritu de Dios. And in a way difficult to explain, I felt God's Spirit explode through my tears. Y sabe que de una manera que es difícil de explicar, sentía que el Espíritu de Dios estallaba a través de mis lágrimas. Actually, these tears became a prophecy, Y de hecho, esas lágrimas se convirtieron en una profecía, a word from God's heart for His people. una palabra del corazón de Dios por su pueblo. God wanted to show His people that He was weeping for them. Dios quería mostrarle a su pueblo que Él lloraba por ellos. Between my tears, God had me share these words from His heart. Entre lágrimas, Dios me dio palabra para compartir de su corazón. Lloro por ustedes, mis hijos. Mi corazón está roto por ustedes, porque mi deseo es poder tocarlos con mi amor. Y lloro, lloro y lloro por ustedes, hijos míos. Pongan a un lado todo lo que les está estorbando, cualquier obstáculo que les impida llegar a mis brazos de amor. Y de repente, así como comenzó todo, también terminó. En cuestión de minutos, yo ya estaba como si nada. And then, as quickly as it started, it was over. Así pronto terminó como había empezado. In a few minutes, I was back to normal. Ya todo regresó a la normalidad. And someone leaned over and asked, Alguien se acercó a mí para preguntarme, oye, ¿estás bien? and yes, I was all right. Y sí, sí estaba bien. God had just touched me with His Spirit, and I believe He did this not just for me or the church, but also for you listening today. Y vaya que estaba bien porque Dios me acababa de tocar con su Espíritu Santo y yo creo que no solo lo hizo por mí o por la iglesia, sino también para ti que estás escuchando este mensaje en este momento. God is weeping for us, His children, Dios está llorando por nosotros que somos sus hijos. grieving because too many things separate us from Him. Está en llanto porque hay muchos estorbos que nos separan de Él. And He wants us to draw closer and closer to His arms of love. Y Él quiere que nos acerquemos más y más a sus brazos de amor. God's love is available, but often we have things within us that block us from receiving Him. El amor de Dios está disponible, pero muchas veces hay obstáculos que nos impiden recibir ese amor. For me, I know God hates my unbelief.
Para mí, yo sé que Dios detesta mi incredulidad. He has shown me that when I fail to believe him, I am making an agreement with Satan, and my heart hardens. And this is a huge wall that separates us. Dios me muestra que cuando no creo en Él, estoy entonces haciendo acuerdos con Satanás, y es allí que mi corazón se endurece, y esa es una enorme pared que me separa de Él. He also shows me that every time I fail to respond to his leading, my heart grows harder, which keeps me from receiving his love. También me muestra que cada vez que no respondo a su dirección, mi corazón se hace más duro, lo cual me impide recibir su amor. God's heart is also weeping because we get disappointed with him and turn to other things to bring us fulfillment. Sabe que el corazón de Dios también está en llanto porque nos decepcionamos de Él y nos desviamos por otros caminos tratando de llenar ese vacío. These idols are another wall that keep us from receiving God's love. Entonces, esos se vuelven ídolos que nos separan y nos impiden recibir el amor de Dios. Jesus describes the work of the Holy Spirit in John 16:8 by saying, Jesús describió la obra del Espíritu Santo en Juan 16:8 diciendo, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. King David confessed his sin and pleaded that the Lord would not take away the Holy Spirit from him. El rey David confesó su pecado y le rogó a Dios que no le retirara al Espíritu Santo. David realized that the Holy Spirit was essential because it was the Spirit that showed him his sin and gave him the desire to confess it to God. David se dio cuenta que el Espíritu Santo era esencial porque le mostró a David su pecado y le puso en él el deseo de confesarse. When His Spirit shows us something wrong in our lives, we need to immediately bring this matter to God. Y sabe que cuando el Espíritu nos muestra que hay algo mal en nuestras vidas, tenemos que de inmediato llevar ese asunto ante Dios. The Bible says, La Biblia nos dice, el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y los abandona alcanzará misericordia. if you can hear His Spirit convicting you, don't resist. Así es que si tú puedes percibir al Espíritu de Dios dándote alguna convicción, no te resistas. Si en este momento escuchas su voz, no endurezcas tu corazón. Resisting the Holy Spirit is dangerous because it leads to a hard heart. Y sabe que resistirse al Espíritu Santo es peligroso, porque eso hace que se endurezca el corazón. We become less and less open to the Spirit's leading. Porque nos hacemos menos y menos sensibles a la dirección del Espíritu. The Apostle Paul warned us, El apóstol Pablo de hecho advirtió, no contristar al Espíritu Santo. if we ignore the pleading of the Holy Spirit, we begin to quench the Spirit. Y es así que si ignoramos las peticiones a las que nos impulsa el Espíritu Santo, entonces lo contristamos. The Bible compares the convicting power of the Holy Spirit to fire. Y sabe que la Biblia compara el poder convincente del Espíritu Santo con el fuego. But if we repeatedly reject these convictions, we are pouring water on the flames. Pero así de la misma manera, si rechazamos al Espíritu Santo repetidamente en nuestras convicciones, entonces es como estar echando agua a ese fuego. You know, someone said, ¿Sabe que una vez alguien dijo, es inútil poner un despertador en el cuarto de un sordo porque nunca lo va a escuchar? in the same way, when we set our alarm clock, by day, we shut it off right away and we go back to sleep, we become conditioned to ignoring the alarm. Bueno, pues así de la misma manera, cuando ponemos nuestro despertador, pero si día tras día lo apagamos y nos seguimos durmiendo, entonces nos condicionamos a ignorar esa alarma, And eventually the alarm clock doesn't even wake us up. al punto que eventualmente esa alarma del despertador ni siquiera nos va a despertar. If we keep shutting the Holy Spirit off, one day He will speak to us and we won't hear His voice because we've become so used to ignoring Him. Bueno, pues si así ignoramos al Espíritu Santo, va a pasar que un día nos va a hablar y no lo vamos a poder escuchar porque ya estamos acostumbrados a ignorarlo. King Saul began by being open to the Holy Spirit. ¿Sabe que así el rey Saúl comenzó abierto al Espíritu Santo? But because he continually rejected God's leadings, the Bible says the Spirit of the Lord departed from Saul.
Pero debido a que continuamente rechazaba la dirección de Dios, la Biblia nos dice que el Espíritu del Señor se apartó de Saúl. In the days of Noah, God warned, En los días de Noé, Dios nos advirtió, no contenderá para siempre mi espíritu con el hombre. in the same way that God closed the door of that ark, and everyone who had rejected Noah's message was left outside, the Holy Spirit will not continue to plead with the person forever. Y pues sabe que de la misma manera que Dios cerró la puerta del arca y todos los que habían rechazado el mensaje de Noé se quedaron afuera, pues también el Espíritu Santo no seguirá contendiendo con una persona para siempre. This is why the Bible says in more than one place, Es por eso que la Biblia nos advierte en más de una ocasión, si en este momento escuchas su voz, no endurezcas tu corazón. as the Holy Spirit is resisted, the heart grows harder, meaning we become more stubborn in our ways. Si se pone uno resistencia al Espíritu Santo, el corazón se hace duro, lo que quiere decir que se hace necio en su propio camino, Our hearing is dulled. y nuestro sistema auditivo disminuye. And the Bible describes this condition as hearing, but they do not hear. Y la Biblia describe esta condición diciendo que oyen, pero no escuchan. Jesus said this about the Pharisees. Jesús dijo de los fariseos, escuchando van a escuchar, pero no van a entender, y viendo verán, pero no percibirán, porque los corazones de este pueblo se han endurecido. Jesus was saying the Pharisees were resisting the work of the Holy Spirit by rejecting him. Jesús estaba diciendo que los fariseos estaban resistiendo a la obra del Espíritu Santo al rechazarlo. Their hearts were hardened, Sus corazones estaban duros and they were unable to understand his teaching, y no podían entender sus enseñanzas, though they heard every word. a pesar de que habían escuchado cada palabra. Even after supernatural events, the Pharisees rejected Jesus and had him killed. Y sabe que así, a pesar de haber atestiguado eventos sobrenaturales, los fariseos rechazaron a Jesús y lo mandaron matar. Even after he rose from the grave, they still refused to believe. Y sabe que aún después de haberse levantado de la tumba, aún así se rehusaban a creer. They even made up a false story about the resurrection and bribed the soldiers who were eyewitnesses. Al punto que se atrevieron a inventar una historia acerca de la resurrección y sobornaron a los soldados que habían sido testigos. The Bible says Jesus was grieved by the hardness of their hearts. La Biblia nos dice que Jesús se entristeció por la dureza de su corazón. God wants us to bring us closer and closer to his heart. Y es que Dios nos quiere acercar más y más a su corazón. And as we walk in the Spirit, he transforms us day by day to becoming more like Jesus. Y conforme caminamos en su espíritu, Él nos transforma día con día para ser más como Jesús. But if we refuse to respond, we will grieve and quench God's Spirit. Pero si nos rehusamos a responder, vamos a contristar y alejar al Espíritu de Dios. God has given each of us the freedom of choice. Dios nos da a cada uno la libertad de elegir. In Ezekiel, we read a reference to Lucifer, and it says that he was perfect in all of his ways from the day he was created until sin was found in him. ¿Sabe que en Ezequiel leemos acerca de una referencia a Lucifer que nos dice, Él era perfecto en todo sentido, desde el día de su creación hasta que se encontró pecado en él? Here we find that Satan, who loved God at one time, rebelled against him because of his pride. Aquí vemos que Satanás, quien amó a Dios en algún punto, se rebeló contra él por orgullo. And in the conflict, turned 1/3 of the holy angels against God. Y en ese conflicto se llevó a 1/3 de los ángeles santos que se rebelaron contra Dios. For this he was cast out of heaven. Y por eso lo lanzaron fuera del cielo. God gave the heavenly angels freedom of choice. Porque Dios le dio también a los ángeles celestiales la libertad de elegir. And God has given to each of us the freedom to either agree with him or to resist the leading of his Holy Spirit. Y Dios nos da a cada uno de nosotros la libertad de una de dos, aceptar lo que nos dice o resistirnos a la dirección de su Espíritu Santo. God is weeping because so many of us are lukewarm. Y sabe que Dios llora por muchos de nosotros que estamos tibios. So many have hardened our hearts with unbelief.
Muchos hemos endurecido nuestros corazones con incredulidad. So many are resisting the leading of His Holy Spirit. Muchos estamos resistiendo la dirección de su Espíritu Santo. But like He graciously showed me, He is close. Pero como Él en su gracia me mostró, Él está cerca, He is available. está disponible. He's eager to show us His love when we recognize our need and turn to Him in repentance. Y Él está deseoso de mostrarnos su amor cuando reconozcamos nuestra necesidad y clamemos a Él en arrepentimiento. And today He's asking each of us, En este momento Dios nos pregunta a cada uno, how is our relationship with Jesus? ¿cómo está tu relación con Jesús? Are we passionately in love with Him? ¿Será que estamos apasionados por amarlo? Are we seeking Him with our whole heart? ¿Será que estamos buscándolo con todo nuestro corazón? Or have we quenched the Holy Spirit? ¿O será que ya contristamos al Espíritu Santo? Have we grieved Him with unbelief or bitterness? ¿Será que lo contristamos con nuestra incredulidad o amargura? Has our heart been hardened by failing to respond to His leading? ¿Será que nuestro corazón se endureció porque no hemos respondido a su dirección? Are there walls separating us from His love? ¿Y será que hay paredes que nos están separando de su amor? You know, as we close in prayer, I want to encourage you to allow the Holy Spirit to help you realize or release any of these issues so the walls can come down. Y conforme cerramos en oración el día de hoy, me gustaría animarte a ti que estás escuchando a permitir que el Espíritu Santo te ayude a depositar en Dios cualquier problema para que caigan esas paredes que están estorbando. So this Easter, we can draw close to the one who is in love with us and who is weeping for us. Para que así esta Pascua podamos acercarnos al que está enamorado de nosotros y se lamenta por nosotros. Today, if you hear His voice, do not harden your heart. En este momento, si escuchas la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. May God bless us with fresh passion for our precious Savior, Jesus. Que Dios nos bendiga con una pasión fresca por nuestro precioso Salvador Jesucristo. Father, as I read these words, Padre, al leer estas palabras, I have to confess my heart is convicted Señor, yo confieso que tú das convicción a mi corazón. because I feel not as close to you as I could or should. Porque, Señor, yo confieso que no me siento tan cerca como debería o me gustaría. Lord, forgive me for any hardness in my heart, Señor, te pido me perdones por esta dureza de mi corazón. any unbelief that's there, Cualquier incredulidad que está estorbando. for not releasing to you the disappointments that I have with you, Por no entregarte a ti, Señor, de esas veces que me he decepcionado de ti. the confusion that I feel sometimes. O confusión que a veces siento. Lord, I want to be close to you. Señor, yo quiero estar cerca de ti. I want to experience your Spirit in my life. Quiero experimentar tu espíritu en mi vida. I need that fire, Necesito ese fuego, that passion esa pasión. again in my life. Lord. Otra vez, una vez más en mi vida. And Lord, my prayer Y today, Señor, mi oración en este momento, I believe, is the same of many who are listening. yo creo que es la misma de muchos que están escuchando. Forgive us, Father. Perdónanos, Padre, We get so distracted, por distraernos tanto. Father, and we need you so much. Señor, te necesitamos mucho. Lord, draw us close to you this Easter. Señor, te pido que esta Pascua nos acerques a ti. If you see something in our life, show us and help us to respond. Que nos muestres lo que veas en nuestras vidas y nos ayudes a responder. Give us that fire again, Lord Danos una Jesus. vez más ese fuego, Señor Jesús. Thank you, Jesus, for what you did on the cross. Gracias, Señor Jesús, por lo que hiciste en la cruz. And thank you for the eternal life that is ours Y gracias por esa vida eterna que tú nos diste, as we continually trust in you conforme ponemos nuestra confianza en ti. and submit our lives to your Spirit. Y cuando nos sometemos a tu espíritu. Jesus, we love you. Señor Jesús, te amamos. Thank you. Gracias, Señor. Gracias, Señor.